Bueno, gracias por venir. Esto se me va a joder posiblemente. Bueno, vamos a hacer, como ya casi todos sabéis, esto va a ser una especie de mesa redonda sobre servicios de Amazon. La idea es que, bueno, tenemos aquí a una serie de participantes que son los que fueron diciendo. Cuando anunciamos que vamos a hacer la mesa, pues pusimos en el Jottit una página para que la gente pudiese apuntarse en qué cosas era un poco más, tenía más experiencia o en qué cosas estaba trabajando. Entonces, entre todos esos, un poco los que más controlaban de algunos temas y de grupos, es decir, había gente que sabía de algunas tecnologías, pero solo había una sola persona. Entonces, había muchas de esas que un poco las hemos dejado, porque si no tampoco genera mucho debate. Nos hemos intentado centrar en las más digamos importantes, son las que más gente hay aquí, o sea, que hay más gente en común trabajando. La idea, lo que queremos es que sea muy participativo, aunque haya aquí, digamos, un consejo de sabios, por decirlo de alguna forma, que no es tan así, porque posiblemente en el público hay muchísima gente con mucha experiencia en Amazon. La idea es que sea muy participativo, de forma que cualquiera en cualquier momento pueda hacer cualquier aportación. Pues estamos hablando, yo que sé, de C2, y hay alguien que quiere hacer una aportación de lo que no hemos hablado y que le parece importante, pues la idea es que lo diga, pues levanta mano y se le da la palabra y nos cuenta lo que sea, porque bueno, insisto, aquí es, digamos, una muestra de gente que está trabajando con ello, pero seguro que vosotros podéis aportar también muchísimo. Y por supuesto también preguntas, cualquier tipo de pregunta. O sea, tiene que ser una mesa como muy dinámica. Entonces, parar para preguntas, preguntáis a cualquiera, a todos, lo que sea, ¿vale? Voy a empezar presentándoos a todos, y luego ya empezaremos hablando pues de algunas tecnologías concretas. Pues empezamos hablando de C2, de S3, de algunos servicios añadidos a C2, balanceo, cosas así. Luego tocaremos algunas 3 o 4 tecnologías más de forma un poco más breve, y en principio ese, digamos, sería el final. Pero bueno, en ese momento cualquiera, habrá sesión de preguntas por si no os habéis querido hacer entre medias, pero insisto, podéis hacer entre medias y de hecho lo aconsejo. Entonces, nada más, dar las gracias a Shuttlecloud, que Carlos nos ha estado ayudando para montar esto aquí. Trabajan ellos, tienen un espacio aquí de trabajo, y a la sede Lab, que en realidad es quien nos está poniendo, digamos, el espacio, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces nada, vamos a empezar. Bueno, os presento a los participantes, si me deja el cable ya. Tenemos a Carlos aquí, que es CTO en Shuttlecloud. Entonces, espera un momento. Voy a poner, cada uno de los participantes me ha mandado unas pequeñas slides de qué es lo que tienen montado, para que os expliquen ahora brevemente de un poco de la plataforma que tienen, y así luego, conforme vayamos hablando de las tecnologías, pues os suenen las cosas de las que estamos hablando y sepáis un poco ubicarlas. Luego, en cualquier momento de la mesa redonda, podemos hacer uso de estas slides para explicar algún detalle un poco más en profundidad, de forma más visual. Y si en cualquier momento tenéis también alguna duda, pues también lo decís y podemos poner alguna slide y un poco hablar del tema. Entonces, si nos quieres contar un poco, Carlos, sobre ti, sobre Shuttlecloud y... Pues sí, empiezo por contaros un poco qué es lo que hacemos, porque es bastante importante para entender cómo lo tenemos montado, ¿no? Shuttlecloud se dedica a mover datos en la nube, ¿no? Somos como una capa encima de la nube que básicamente abstrae un poco de dónde realmente están los datos o en qué servicio están, ¿no? Principalmente el producto mayoritario que hacemos es migración de datos, ¿no? Tenemos una plataforma, que es esa parte intermedia que se ve, bastante sencilla en el dibujillo, pero tiene bastante complejidad, que básicamente automatiza lo que es el movimiento de datos a gran escala. Por ejemplo, movimos
La Universidad de Georgetown eran 46.000 usuarios, movimos 45 teras de datos en 3 días. Eso viene a ser unos 12 gigas al minuto, ¿no? Está bastante bien. Entonces, un poco lo que tenemos es, básicamente nosotros somos puramente backend, ¿no? La interacción del usuario con nuestro frontend es muy pequeña, con lo cual prácticamente no trabajamos o muy poco con la parte de frontend, ¿no? El backend es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Inicialmente, la verdad es que todo lo planteamos con servicios de Amazon, pero luego nos dimos cuenta de que si éramos capaces de abstraer un poco realmente de dónde estaban nuestras máquinas, en qué nube éramos capaces de desplegarla, pues ganábamos, teníamos una ventaja competitiva frente a obviamente nuestros competidores, ¿no? De tal forma que, bueno, lo que tenemos es un sistema de integración que permite trabajar como un Enterprise Service Bus, que lo que permite es que cualquier endpoint que se conecta, un endpoint es un servicio, como podría ser Google, Hotmail, Yahoo, no sé, Facebook, Flickr, Picasa, lo que sea, ¿no? Cualquier endpoint que se conecta empieza a enviar mensajes y empieza a consumir mensajes de nuestra plataforma para ser capaz de coordinar que esta plataforma central orquesta todo lo que es el proceso de movimiento, ¿no? Entonces, es algo que requiere, en nuestro caso, el deploy es completamente diferente de un deploy normal, porque digamos que nosotros necesitamos de cantidades ingentes de ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el coste de las instancias se multiplica por 3 únicamente por el uso de ancho de banda, ¿no? Que tenemos que hacer de ellas, ¿no? Cosas así de grandes rasgos que usamos, pues tenemos un sistema de codas. Inicialmente todo lo planteamos con la Simple Queue Service de Amazon, pero por necesidades de moverlo a otros, de ser capaces de escalar esta plataforma en otros sistemas de nube, decidimos, y además, bueno, no se ajustaba del todo porque el tamaño de los mensajes no es lo suficientemente grande como lo que nosotros requeríamos, la tuvimos que montar sobre RabbitMQ, ¿no? Con lo cual al final dejamos de utilizarla, ¿no? Todo el sistema de consumidores funciona en EC2 y el sistema de consumidores son tanto scripts en Python, Ruby, tenemos parte en Java, tenemos parte en Windows con C# para aquellos endpoints que tienen que hablar con las máquinas de Exchange, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es un sistema bastante complejo. Y todos los datos de todo lo que va ocurriendo lo vamos almacenando. Inicialmente lo almacenábamos en Simple Database, que fue la primera base de datos que sacó Amazon cuando sacaron los servicios, ¿no? Por la misma razón, no se terminaba de ajustar a lo que queríamos y movimos a un sistema con Redis, MySQL y CouchDB, ¿no? Big Couch. Sí. Y luego, bueno, ahora mismo empezamos a usar otro servicio de storage, que básicamente empezamos a almacenar los datos de nuestros usuarios y esto lo hacemos lo tenemos todos estos datos los vamos almacenando en S3 por razones de seguridad y reliability, y finalmente cuando esos datos bueno, ya no necesitamos que sean accesibles directamente por el usuario, pues directamente los metemos a Glacier y nos ahorramos un buen montón de dinero. Así que pues eso es un poco lo que, a grandes rasgos, la forma en que tenemos esto montado. Muy bien. Bueno, luego tenemos a Alejandro, que es Systems Engineer en Telefónica. Cuéntanos un poco, a ver, te pongo tu... por favor. Bueno, empiezo diciéndoles que Telefónica no usa esto porque quieren competir en el entorno de nube suficiente tal de negocio. Bueno, la introducción primero del sistema que les voy a mostrar estaba montado para un sistema que servía vídeos. ¿A dónde me voy? Adelante, gracias. Esto no sé cómo... Sí, lo que pasa es que me lo abre aquí. Bueno, bueno, esperaba ser breve porque me recuerdo que había un límite de minutos
Bueno, tú, No, todo lo que van a ver es muy, considero que es simple porque en aquel tiempo no era necesario escalar nada en particular, o sea, no cluster ni nada fancy, o sea, esto no es Netflix. Obviamente no hay ciencia de cohetes y bueno, era una startup muy pequeña y el presupuesto era gracias, de, del año 2009, que fue cuando comenzamos a utilizar el cloud de Amazon. Lo que había en aquel tiempo era EC2, S3 y me acuerdo que antes de finales de año salieron las instancias de EC2 que se podían usar en el block storage en Elastic Block Store. Bueno, ahí está el dibujito que bueno se lee. Obviamente habíamos migrado a un sistema de hosting normal, se llama Liquid Web. En este sistema teníamos inquietudes de que se quería que si venía un cliente nuevo, lanzarle una instancia. Y a veces era necesario, no sé, se dieron cuenta los tíos que necesitaban consumir más información, entonces hay que lanzarle una instancia más grande. No sé si saben que las instancias de Amazon de EC2, si tienen una IP por DHCP y tienen un NAT, sí, entonces hay un servicio de Amazon que se llama Elastic IP, que es para tener una IP reservada pública que tú se la puedes asignar a la instancia que quieres. Si yo quisiera cambiar de instancia con un downtime pequeño, lo que haría sería asociar la Elastic IP a otra máquina. Bueno, esto le estoy mostrando un poquito más adelantado. Antes todo estaba en S3, la imagen de las máquinas, pero después las utilicé en EBS. La ventaja de EBS era que tú puedes detener una máquina y no pierdes la información. Se queda como en estado stop. En las que son respaldadas por S3 no puedes detenerlas, y entonces si la quieres terminar para que no te cobren por uso de CPU, adiós a lo que tenías guardado. Te enseña la frugalidad de la vida. El método de respaldos que tenía era copiar la información a otro disco de EBS y ese con snapshots o se guardaban en S3. En aquel tiempo no había, además de SimpleDB, que es no relacional, no había servicio que te administrara la base de datos, además se usaba Postgre, entonces había una instancia que tenía su propia base de datos. Como verán, tenía también, aunque es más lento, la data de las instancias en volúmenes EBS, porque si en algún momento había que escalar de instancia, lo que hacías era iniciar una instancia nueva, desconectabas el volumen EBS y se lo conectabas a la otra máquina. Eso es algo muy, como intercambiar pendrives. También tenía una instancia que era de servidores, ahí tenía el DNS porque no había Route 53 en aquel tiempo, y además servía para hacer monitoring, etc. Otra parte buena que tenía Amazon, que es bueno tener en cuenta, son los security groups, que son como firewalls que tú asocias a las instancias. Entonces, las aplicaciones solamente reciben información por el 80, el 443. La base de datos solo se podía conectar el servidor de aplicaciones para el puerto de Postgre, y el server solo se podía conectar a ellas por SSH y por el servicio de monitoring que estaba puesto por UDP. ¿Qué más me queda por ahí? Más o menos eso es todo. Bueno, y las AMIs que están arriba. Hay gente que le gusta usar Puppet y Chef para aprovisionar las máquinas, lo cual está bien. Yo en parte prefería tener una AMI para cada tipo de instancia, porque digamos que el problema es que si quisieras lanzar una instancia nueva, vale, cargas la instancia, entonces mientras se instalan los paquetes y todo, pierdes tiempo. Entonces la idea de esto era, necesito la instancia y ya tengo todo instalado. Claro, si querías actualizar el AMI, iniciar una máquina nueva, hacía el mismo proceso como tenía en Puppet o Chef o el que les guste, Chef Engine, actualizar todo y de esa máquina volví a crear como una Golden Image. Este esquema lo usa Netflix con un sistema que se llama Baker, algo, que claro, por eso mismo, para no perder tiempo esperando a que se provisione la máquina. Todo es muy bonito, pero ven que está en una sola availability zone. Entonces, si llega a caer un rayo o se quedan bloqueados los volúmenes EBS como pasó una vez, la cosa era mala. La idea de esto, si hubiera crecido, sería obviamente distribuir entre varias zonas de disponibilidad para evitar esas desgracias que hacen que uno lo despierten en la noche.
esta parte. ¿Ya? Sí. Vale. Ok. Qué amenazante. Ese era mi Vale, tenemos mi a alter Israel, ego. que es sysadmin en Social Bro. Sí, Sí. correcto. Has acertado. Yo soy Israel, trabajo en Social Blog, llevo poquito tiempo, pero vamos, lo tenemos todo montado en Amazon, más o menos el 99%. Empecé a trabajar como freelance con Amazon porque en las empresas que estuve no estaba todavía muy integrado, y hasta que llegó Social Blog y ya pude trabajar al 100% con ello. Mandé una presentación, al final mandé 2 presentaciones a Luis, no me aclaré muy bien, pero vamos, voy a contaros un poco cómo trabajamos, es mucho texto, pero vamos, así a grandes rasgos. Estas son todas las tecnologías que usamos en Social Bro. Usamos un montón de ellas, pero vamos, poco a poco vamos cambiando según vamos viendo, porque como llevamos poco tiempo, que no estamos obligados a usar nada. O por ejemplo, luego os contaré que migramos hace poco de RDS, de Amazon a RDS a Percona, también dentro de Amazon. Pero vamos, que son cosas que hasta que no empiezas a ver usuarios, a ver carga en los servidores, no te das cuenta. Más o menos cualquier o muchas startups pues usarán el 90% de estos servicios, así que tampoco os puedo contar mucho sobre ello, vamos, son lo más típico. ¿Vale? Os voy a contar los 3 servicios que más usamos. Bueno, EC2, por ejemplo, lo usamos para todo el tema de instancias. He puesto un montón de datos, vamos, los voy leyendo y os voy comentando así por encima. Tenemos un total de 20 instancias, unos 30 gigas de volúmenes más o menos por cada una, son todo más o menos medias. Usamos un montón de instancias, esto también hasta que no lo empiezas a usar no ves lo que necesitas, porque siempre empiezas con una pequeñita para ahorrar, pero acabas poniendo una larga para no pillarte los dedos. Luego también nos dimos cuenta de que los EBS están muy bien, pero hay muchos picos en latencias, en input-output, y decidimos que los servicios que más entrada-salida usábamos los montamos en EBS, pero con RAID 10 o con RAID 5, dependiendo de qué máquina fuera o qué servidores o qué aplicaciones. También desde que sacó Amazon el tema de los IOPS prioritarios, los hemos estado montando, van muy bien, pero son muy caros también. Y luego por último para EC2 usamos también backups de volúmenes automáticos con Elastic, que es un servicio que también usamos, que en realidad solo usamos para esto y de vez en cuando para ver algún tema de gráficas y alertas y demás. Y sí que es importante porque si no automáticamente, vamos, juraría que Amazon todavía no ha implementado. Entonces todos los días, dependiendo de la distancia, pues hacemos unos backups para, pues acaso se casca el EBS o cualquier cosa. Luego hasta hace un mes más o menos usábamos RDS, ahora eso lo hemos migrado a Percona, también dentro de Amazon. Ahí los datos, vamos, tenemos un montón de tablas. Nos hemos enterado de que RDS de momento no limita el tema de tablas, así que no había problema de escalar ni nada. También tenemos tablas grandes con más de 100 millones de rows, que también sin problema, no hay problema. Llegamos a tener unos 1200 queries por segundo con RDS, no teníamos IO porque teníamos que migrar la instancia que teníamos porque ya tenía mucho tiempo, y la única manera actual de usar, de migrar una instancia sin IOPS a una con IOPS era migrar los datos a mano, vamos a hacer un dump y meterlo en otra base de datos que llevaba un downtime abismal. Entonces decidimos mirarlo todo a Percona porque nos parecía que estaba mejor, todo lo que leímos, todo lo que nos informamos que iba todo mucho mejor, y aparte era mucho más extensible que no RDS, que de momento, como yo creo que está un poco virgen en Amazon, no te dejan hacer muchas cosas, no puedes tunear a tu manera la base de datos, y entonces aprovechamos y lo migramos todo a Percona. Ahora estamos teniendo sin problema, pues eso, más o menos 2500 o incluso ya tenemos más el doble de antes. También hay que decir que ahora lo tenemos con PIOPS, así que también influirá. Movemos más o menos un tera de tráfico al mes en la máquina de base de datos. Estos ya son datos estos son datos, sí, de Percona, y eso, unos 6.000 millones de input outputs al mes.
Lo de carísimo lo quería referir con RDS, porque RDS, como digo ahí, tiene un failover multizona, que está muy bien, porque cuando tienes una base de datos RDS y se cae una zona, automáticamente con un pequeño downtime se migra a otra zona sin tú tocar nada, pero os aseguro que es carísimo. Luego también usábamos RDS con réplicas fijas, teníamos una réplica para temas de backups, para hacer cosillas de lectura que usaba nuestra aplicación, y luego también para hacer pruebas y de vez en cuando pues necesitamos hacer algún tipo de estudio, de métricas o cosas, y levantábamos al vuelo la instancia y esperábamos a que se pusiera al día, vamos, con un par de clics ya la tienes que esperar un montón, pero se pone al día pronto. Y Y se abren muchos writes. ¿el qué? Y se abren muchos writes que no leen. Sí. Eso, bueno, al último pongo que uno de los motivos de la migración que hicimos a Percona fue porque hacíamos muchos writes en la aplicación. Tenemos unos workers en Node que hacen mucha escritura a base de datos, a disco y todo, y vimos que con RDS, cuando tienes un gran alto volumen de escritura, que empieza a ir todo un poco más lento, se nota un montón el tema de base de datos, y sobre todo en los slaves también notábamos que aleatoriamente se nos iba el lag sin razón alguna, vamos. Estuvimos informándonos y nadie nos decía nada desde Amazon, y vamos, desde que estamos con Percona no ha habido ningún problema de lag, de vez en cuando algún piquillo, pero vamos, nada, no hay problema. ¿La siguiente, por favor? Sí. Y luego LB, Elastic Load Balancer, vamos, no usamos tampoco mucho, lo usamos, pero no es vamos, nuestra prioridad. Tenemos unos, más o menos, de averaje de media, tenemos unos 100 requests por segundo. Tenemos un tráfico de unos 600 gigas al mes, así que no es tampoco mucho. Tenemos configurado para que escale, si llega un pico, salimos en algún blog, alguna prensa o algo, pues automáticamente escala sin problema. Más o menos de media solemos tener 2-3, dependiendo eso, de lo que la gente la usa, y eso, de si hay algún pico por alguna noticia en algún sitio. Eso, tenemos varios balanceadores, pues, por ejemplo tenemos uno de web, que es solo para la web, y otro para el dashboard, que es donde la gente va haciendo todo en la aplicación. Luego también nos gusta mucho LB porque hace determinados SSL, porque muchas veces, y sobre todo con máquinas físicas, es un gran quebradero de cabeza lo del SSL, sobre todo porque consume un montón, y como Amazon lo hace él, pues lo hemos usado y va perfectamente. Puedes meter tu certificado Wildcard o lo que quieras en el LB y sin problema. Lo que os decía, de que balanceamos según la carga, pues dependiendo de si es web o dashboard, si hay durante, no me acuerdo, pero por ejemplo, si durante 5 minutos hay una carga de más del 80%, le mando otra instancia, y cuando es menos del 40% la baja, vamos, se puede configurar muy ampliamente. Y luego también hacemos lo mismo que ha contado él, no usamos Puppet ni Chef ni nada parecido, sino que generamos imágenes por cada deploy, una golden image, una golden AMI, y cada deploy quitamos del balanceador la imagen que estamos usando, metemos en el autoescalado la configuración nueva, y automáticamente escala la imagen nueva. No usamos tan Puppet por lo mismo, porque creemos que cuando llega un pico preferimos tener la instancia en 1 minuto o 2 minutos que puede tardar en arrancar una instancia, que no con Puppet, que la arranca, tienes que puppetizarla, bla 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 bla, y para nosotros tarda mucho. No, me imagino que para empresas que no necesitan tenerlo al minuto, pues puede ser válido, pero de momento no lo tenemos pensado poner, porque va a morir. Luego S3 no lo usamos mucho tampoco, pero vamos, tenemos unos 5 buckets con temas de estáticos, facturas, temas de logos, que va subiendo la gente de la aplicación. Tenemos unos 15 gigas únicamente ocupados, y tenemos solo unos 100.000 requests por día, yo creo que esto era. Y luego también subimos todos los backups de MySQL, de Mongo, de Redis, de Git, del código de todo aquí a S3, y en un futuro tenemos que mirar también Glacier, que salió hace relativamente poco, a ver si lo vamos metiendo ahí cosillas más que sean más para aperturar. Y luego lo último ya, Route 53, lo pusimos hace poco también, solo usamos para un dominio interno entre las AMIs, para no usar el típico dominio de Amazon que es ilegible, y luego el dominio público, pues cerebro.com está ahí todo almacenado.
Salió también hace poco el DNS Failover, también lo queremos probar, sobre todo para el tema de multizona, porque también tenemos un problemón que solo tenemos todo en una zona. Entonces también tenemos que probar el DNS Failover cuando tengamos ahí un poquito de tiempo para que si viene un rayo o lo que sea, que podamos seguir vivos. Un coche o un avión. Y luego también usamos SES para el tema de correos, aunque últimamente ya también lo hemos quitado porque usamos MailChimp y demás. Y CloudWatch lo usábamos para gráficas, pero vamos, desde que configuramos el CAPTI, Nagios y Zinga y demás, no lo usamos también apenas, de vez en cuando miramos alguna cosilla. Y luego el IAN, que también lo hemos empezado a usar para el tema de las contraseñas, que no todo el mundo tenga la contraseña, permisos y demás, que está muy bien. No hemos profundizado, pero según la documentación está muy bien. Una preguntilla. El PIOPS este, que es, bueno, lo supongo, pero por saber en qué se aplica. Amazon, bueno, si ves la documentación, creo que no pone en ningún momento qué nivel de IOPS. Bueno, si Luego lo contamos. Vale. Luego cuando hablemos más de EBS, Vale. lo podemos contar mejor. Pero vamos, que es como que te aseguran que vas a tener un mínimo de IOPS y no va a variar mucho. Pero luego entramos ahí. Vale, Jacobo es sysadmin en Bebanjo. Bebanjo, no sé. Vivan yo. Cuéntanos. Vale, pues bueno, lo primero os cuento un poquillo qué hacemos, que lo que tenemos son 3 productos para canales de televisión, para que gestionen las parrillas de programación, para que gestionen los metadatos de las series, de los programas de televisión y para que gestionen también los derechos de todos esos programas que van comprando y van gestionando. Son aplicaciones que son bastante más complejas de interfaz y de tema código que a tema de sistemas. Nuestro cliente típico es un canal de tele totalmente del extranjero que tiene un departamento que se dedica a gestionar la programación y entonces les vendemos el producto y empiezan a usarlo su equipo, que son 10 personas. Pues vale, tráfico no hay mucho, pero por otro lado tenemos que esos canales suelen tener productos ya funcionando o servicios de consultoras y hay que hacer integraciones, les ofrecemos unas APIs que atacan a nuestras aplicaciones, ahí hay un poco más de tráfico, y hemos migrado recientemente a Amazon. Nuestra motivación principal era sobre todo no tanto el poder escalar con mucha velocidad, pero sí poder dar muy buena disponibilidad. No era nuestro objetivo principal, que la aplicación respondiera siempre a cualquier tipo de request. Okay. Lo que usamos de todos los servicios de Amazon, tampoco estamos muy convencidos de querer acoplarnos completamente contra su plataforma y hemos intentado un poco no usar mucho sus servicios, pero es un poco complicado al final y hay cosas que son tan cómodas y tan simples de usar que algunas acabas cayendo aunque no quieras, ¿no? Es una droga. Sí, es una droga. Entonces bueno, de EC2 usamos pues instancias, obviamente usamos EBS, pero probablemente con este año dejemos de usarlo, no tenemos necesidad de guardar apenas nada en disco y lo poco que he hecho, de hecho que estamos guardando en disco, estamos trabajando para usar S3 directamente, entonces probablemente este año nos quitemos de encima cualquier cosa que tenga que ver con discos. Usamos los security groups, que es una de esas cosas que son muy cómodas de usar y que para implementar una solución de firewall la haces a base de clic en una interfaz, que yo todavía no he visto nada más sencillo hasta esto de Amazon, y usamos Elastic IPs porque como os han explicado antes, cualquier instancia de Amazon le dan una IP estática, o sea dinámica, y si tú la reinicias o cualquier cosa, esa IP al siguiente arranque ha cambiado. Y la manera que Amazon te da de tener una IP fija para pues, ciertos usos es con Elastic IPs. Usamos S3 para backups y ahora para todo este tema que os digo de assets y de ficheros para ir sirviendo
todas esas cosas desde S3. Aparte, bueno, Amazon ofrece una solución de CDN, que es simplemente activar en qué sitios quieres que esto vaya a CDN y no hay que hacer nada más para tener la CDN, ¿no? RDS, que es el servicio de base de datos, lo elegimos especialmente por el tema de la multi-AZ. Esto es simplemente que tú compras la instancia y la configuras como multi-AZ, y si esa instancia se cae o la zona se cae, automáticamente Amazon tiene otra instancia que está apagada, creo. O sea, bueno, esto es una cosa que hemos estado un poco incidiendo. La instancia está apagada, pero están clonando el EBS, el disco duro, digamos, ¿no? Entonces, en el momento en que detecta que está apagada, arranca otra instancia en otra zona con una copia de ese disco. Y tarda 2 o 3 minutos y tienes otra instancia, cambian como el endpoint del DNS y ya tienes un failover, un hot standby, como se ha hecho siempre, pero con un rato haciendo así. Y si la reinicias también hace el cambio. Y bueno, sí que coincide un poco en lo que estabas tú diciendo, es súper caro. Estamos teniendo además algún problemilla que antes no teníamos, porque estábamos usando Percona, y en el cambio Amazon no ofrece Percona, ofrece simplemente MySQL la 5.1, la 5.5 y no sé si alguna, y bueno, y versiones menores dentro. Y sí que hemos tenido algún problema de que se ha puesto el MySQL a usar tablas o sea, ha dejado de usar índices y se ha puesto a volcar queries en tablas temporales y cosas de estas que, bueno, hemos mirado también un poco lo del Provisional IOPS, pero todavía no lo tenemos muy claro si nos sale a cuenta o no. Pero bueno, está bastante bien no tener que montar todo el tema de los esclavos y eso, y el tema de que esté en distintas zonas. Route 53, que bueno, pues usamos también el típico sistema de un dominio para las máquinas, otro que da de cara a los clientes. A mí lo que más me gusta de Route 53 es que tiene un esquema de resolución que bueno, es bastante común, pero a mí no lo conocí en su momento y me gustó mucho. Es que si tú haces una request dentro de Amazon, te devuelve la IP interna de la máquina. Si haces una request desde fuera, pues y puedes montar un mogollón de cosas sabiendo que si tú estás dentro, pues te va a resolver una IP interna. Y entonces es bastante potente el servicio. Y IAM, que es el servicio como de gestión de credenciales, al final cuando montas una plataforma relativamente compleja y con las tecnologías que tenemos ahora mismo, con las API de Amazon, con Chef o Puppet, empiezas a ver muchas posibilidades de automatización. Por ejemplo, nosotros el tema del deployment, bueno, hablo un poco luego de ello, está también tira de estas APIs. Entonces al final le tienes que dar a cada desarrollador que va a hacer un deploy un par de claves y IAM te permite una gestión muy granular de los permisos. Puedes decir cosas desde quiero que esta persona tenga solo acceso a estos buckets y solo en acceso de modo lectura. Es bastante complicado, pero lo bueno es que tiene un mogollón de templates para que tú vayas eligiendo qué permisos quieres dar, o sea, en todos los servicios, porque IAM es como transversal a toda la plataforma. Tienes para CloudFront, tienes para Route 53, sabes que si tú quieres darle a un cliente permiso para que toque, por ejemplo, sus DNS, se lo podrías dar y solo iba a ver o tocar o solo ver lo que él quisiera. Bueno, y CloudWatch lo usamos simplemente para ver el RDS, pues tener unas alertas y unas gráficas para eso. Vale, os he hablado, voy a contar un poquitín la plataforma. Usamos HAProxy para el balanceador. Estuvimos probando con LB, pero lo acabamos descartando por dos razones. Primero, bueno, porque teníamos un requisito de un cliente que quería tener una IP estática y no quería de ninguna manera usar las IPs de Amazon. Ni no le gusta que le diéramos todo el rango de Amazon. Y bueno, y también porque tiene una forma un poco curiosa, perdón. Que hay una cosa que no sé si todo el mundo sabe, y es que los LBs no se les puede asignar una IP elástica. Cierto. Esa es la mayor
mierda de los LVs. O sea, porque además, si no tienes las DNS en Amazon, no todo el mundo te permite aplicar un CNAME a la raíz de un dominio. Con lo cual tú tienes miweb.com y no la puedes pasar al balanceador. Tienes o que montar una instancia que te redirige miweb.com a www.miweb.com y es apuntarla al LV, o tienes que tirar de ruta 53. Pues es cierto lo que dice Jorge, y eso, bueno, es así por cómo escala el LV por dentro. Lo que igual, esto también ha sido de investigación, pero también un poco, obviamente, de poner un poco de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que lo que Amazon usa por dentro es HAProxy, y lo que son instancias de C2 con una HAProxy. Entonces, la historia es que el LV va escalando, y va escalando en distintas zonas de disponibilidad. Y bueno, a nosotros no nos gusta mucho cómo iba dirigiendo el tráfico, sobre todo porque hacíamos pruebas de pues con AV, y a lo mejor una máquina estaba totalmente parada y le enviaba todo el tráfico a la otra máquina. O sea, hacíamos una prueba muy simple con dos máquinas, y solo hasta que llegaba a un cierto volumen de tráfico empezaba a mandarle a las dos. Y bueno, y lo mismo pasa cuando el tráfico sube de un LV y tiene que crear varios LVs. Pero bueno, no me voy a enrollar más con ese tema. La cosa es que no nos convencía por esas dos razones, y lo que hemos puesto es HAProxy. También teníamos el problema del SSL. Estuvimos probando en usar distintas combinaciones para hacer la terminación delante, o que le hicieran los apaches. Luego, claro, tenemos todo esto está montado en la red pública de Amazon. No se ha hablado nada de las VPCs, pero el setup más sencillo es un poco complejo. Hay que montar como dos subredes dentro, una no tiene acceso a internet, es bastante, no sé, un poco demasiado. La cosa es que nosotros necesitábamos tener un SSL, y además dentro de la red de Amazon queríamos que el tráfico también estuviera cifrado, para que, aunque ellos te aseguran que están muy atentos de que no haya nadie haciendo sniffing y eso y tal, y que se toman muy en serio los reports pero bueno, no te puedes fiar de que el tráfico ese vaya a ser seguro. Total, que lo que hemos hecho es montar la 1.5, que está todavía está en desarrollo todavía, la 1.5 de HAProxy, que lo que hace es negociar el SSL. Entonces negociamos el SSL hasta el HAProxy, pero luego nuestro HAProxy con los backends, los servidores web, también gestiona una conexión a SSL con un keep alive, para que no esté todo el rato creando nuevas conexiones. Y la verdad es que va muy bien, porque HAProxy es un software estupendo y está muy bien hecho, y de los benchmarks que hicimos era lo que mejor rendimiento nos daba, a pesar de que era una cosa en desarrollo, y que, bueno, pues siempre tienes más miedo cuando estás poniendo un software que no está en una versión estable. Eso, en la capa web usamos Ruby on Rails, así que por ahora lo que tenemos es Apache Passenger. Es un poco legacy de lo que teníamos en la anterior plataforma, pero bueno, cambiaremos también. Luego tenemos una capa de workers, que es un poco lo mismo que comentabas tú. Son servicios en segundo plano que están consumiendo pues del RabbitMQ, o están a veces atacando servicios externos de clientes. Y luego, bueno, pues cron jobs, que hacen exactamente lo mismo, pero de una manera un poco más rupestre. Y luego, bueno, tenemos también una capa de servicios, que son pues esos servicios que se ofrecen a las aplicaciones. El NFS, que es una de estas cosas, es lo que estamos tratando de quitarnos, donde hay pues assets que se están sirviendo y demás, strings para búsquedas, email de notificaciones, y bueno, y un FTP para que igual ciertos clientes necesitan subir pues ficheros, y les proporcionamos como ese endpoint. Y luego tenemos un rol de infraestructura, que son pues las típicas máquinas que dan soporte a la plataforma, como Chef, Server, Syslog y Moomin. Esto es el entorno Staging de preproducción. Tenemos un load balancer para cada entorno, y cada uno está en una zona distinta, ¿vale? Quiere decir que las zonas, no lo hemos explicado, pero
Las zonas son data centers que están aislados físicamente entre ellos, pero tienen conectividad con muy baja latencia, con lo cual tú puedes tú puedes tener instancias en dos zonas y pueden hacerse ping entre ellas, pueden conectarse y los tiempos son muy buenos. Entonces, en cualquiera de nosotros en staging y en preproducción las tenemos separados, tenemos pues eso, los balancers, los web servers, los workers, una máquina de servicios y solo tenemos un RDS porque como son bastante caros, pues aquí hemos intentado ahorrar un poquillo y el RDS está en la zona A, pero estas máquinas también se conectan al RDS sin problema y vamos, va muy bien. De hecho nos está yendo mejor que el que está en multi-AZ por este tema de los índices, que las tablas las coge, usa sus índices como los tiene que usar y no hace tablas temporales y de producción pues no. Entonces si quieres, este es el esquema de producción, es un load balancer en standby para hacer la alta disponibilidad, servidores web, servidores worker y la máquina de servicios, que es el proyecto de que estamos quitándonos para que esto también sea poder replicarlo en la otra zona y que sea también, este es un punto de fallo que tenemos ahora mismo y queremos eliminarlo, de ahí que queremos quitar el NFS, queremos también cambiar algunos servicios porque por ejemplo tener alta disponibilidad en Sphinx se puede hacer pero es un poco tosco el sistema y teniendo cosas como Elasticsearch ahora que puedes montarlo en modo cluster y tal pues y que te da a los desarrolladores da más features para las búsquedas y para las indexaciones va mejor pues para que seguir con un software que no está dándonos todo lo que queremos y eso y el multi-AZ que bueno, está puesto sobre las dos zonas un poco intentando significar que eso, que si se cae de una zona se va a levantar otra instancia en la otra zona como en 2-3 minutos. Esto es un poco, hablo de automatización, nos hemos hecho una herramienta de línea de comandos todavía está un poco verde, pero que nos sirve para lanzar instancias y pues lanzarnos un servidor web y bueno, no sé si tiene algún parámetro más, pero lanzarnos un servidor web aquí y él ya coge todos los demás parámetros que hemos definido antes porque bueno, pues hemos estado midiendo qué instancias nos venían bien para cada rol, etcétera y él hace todo el trabajo de lanzar la instancia, registrarla en el chef server y bueno, hacer el aprovisionamiento y demás. Es cierto que tardan un poco, por ahora a nosotros no nos supone un problema que tarde 10 o 15 minutos en instalarse todo. Si alguna vez lo encontráramos, yo creo que la solución es usar un sistema mixto, haces imágenes que estén ya con el chef configurado. Entonces siempre va a haber un pequeño incremental entre tu imagen y los últimos cambios que has hecho en el chef server. Pero cuando lanzas ese golden image, sabes, el periodo de update es mucho más pequeño que en el que tenemos. Por ahora nosotros nos está funcionando. Y eso, y también en esta herramienta usamos la API de C2 y la API de Chef, las dos APIs. Porque luego con Capistrano hemos decidido que mantener las listas de máquinas a mano no tiene mucho sentido, entonces usamos la API de C2 para saber de qué roles tiene cada máquina, incluso qué aplicaciones están instaladas en cada máquina y que no haya que estar cambiando ese script de deploy cada día o cada semana. Ya está. Vale, bueno, tenemos también a Juan que hace operaciones en Lumata. Cuéntanos. Sí, bueno, yo trabajo de Service Operations Manager y trabajamos en un proyecto que consiste en un agregador social. Sí, estoy... Vale, ya. Sí, nuestro cliente es Sony Japón, que es bastante peculiar trabajar con ellos, la verdad. Y tenemos ellos tienen una app en el Play Store para todos sus... para la entera. Ahí.
O sea, básicamente ellos tienen una app que es el cliente gráfico que está preinstalado en todos sus dispositivos de Sony, pero solo para sus dispositivos, o sea, ningún otro dispositivo que no sea Sony puede instalar esa aplicación. Y lo que hace es que es un agregador y un recomendador de feeds. Entonces, ellos hacen la parte gráfica y nosotros hacemos el backend. Es un poco un caso similar tal vez a lo que ha contado Nacho, digo, de Shuttercloud, en el cual nosotros no tenemos un frontend. O sea, el frontend es el cliente y lo que hace es que nos hace llamadas a nuestras APIs. Entonces, nosotros hemos programado las APIs y lo que hacemos es hacer fetching de todos los posts de todos los usuarios y tiene como dos hilos. Por una parte los mostramos en la tablet según las llamadas que nos hacen y por la otra está procesando el sistema los datos para hacer recomendaciones. A los pocos segundos tenemos unas secciones en el cliente que son You Might Like y las recommendations, y en base a esos datos y los de tu contactos y lo que sería el algoritmo lógico. Entonces, todo esto estaba en un data center físico bastante rígido, bastante peculiar en Italia, y lo hemos migrado todo a Amazon. Bueno, ahora mismo están haciendo el launch de todos los nuevos dispositivos y creemos que va a haber 1 millón de usuarios registrados al final de este año y unos 107 de usuarios activos. Sí, pues, bueno, este es el aspecto de la tableta, solo para que la veáis, de la aplicación, con el You Might Like, el más popular feature como la parte de recomendador, y luego pues en tu stream, con una muy mala traducción al español que es mi flujo, es donde te destaca, porque estos posts no están ordenados cronológicamente todos, sino que destaca algunos primero y el resto sí los pone cronológicamente ordenados. Entonces, esto es un poco como el resumen de la plataforma. Ahora mismo ya está producción y staging todo en Amazon, y Dev y el resto de entornos de QA están, digamos, ahora mismo. Nosotros nos encaja bastante bien la plataforma en Amazon porque muchos de los problemas que mis compañeros han descrito a nosotros no nos aplican. Por ejemplo, nosotros básicamente tenemos unos APIs que son statelets, no necesitan tener datos almacenados en disco porque son consumidores básicamente, y la única parte que necesita almacenamiento es la parte de MongoDB, que es la que busca. Tenemos la parte de base de datos Redis y MongoDB. Redis es totalmente stateless, no tenemos que guardar nada en disco, y solo en MongoDB que ahí sí tenemos un sharding con 2 replicasets que si vamos sumando nodos, y es la parte en la que almacenamos una gran cantidad de datos, necesita guardar datos. Entonces nosotros todo esto lo desplegamos con Chef, tenemos una serie de load balancer en distintas zonas, y lo que hacemos es que cuando detectamos más carga porque hay más usuarios haciendo fetching, pues levantamos con Chef un nodo y nos podemos permitir pues esos 5 o 10 minutos que tarda en construirlo. Se añade automáticamente al load balancer y seguimos, tenemos más consumidores para el fetching. Por otra parte, tenemos en EC2 todas las instancias de producción reservadas, el mínimo, o sea, hemos hecho una serie de performance tests y sabemos que hay un mínimo que siempre vamos a necesitar, que están con sus hiperfijas y con un tamaño que nos recomendaron que fuera el mínimo para aprovechar el 100% la CPU, y entonces lo que hacemos es pues que tenemos muchas instancias de tamaño medio en vez de unas grandes. Eso lo hemos aplicado a producción en staging. En staging no hemos reservado las 24 horas, hay una posibilidad que es reservar solo durante la mitad del día las instancias, lo vas a adaptar perfectamente. Utilizamos bastante security groups porque bueno, Sony tiene bastante rigidez con la seguridad y hay que aplicar bastantes reglas, y nos viene genial el pelo. Luego utilizamos distintos key pairs para las diferentes apps, porque bueno, todo esto está montado en una VPC en la cual tenemos, como han comentado antes, una parte que es pública, que es donde nada más que tenemos los Apaches con su load balancer, el Chef que ahora mismo está en esa zona, y luego la máquina de los logs. Entonces eso tiene su propio keeper y está en la subnet pública, y luego el resto de las máquinas están en diferentes subnet privadas, con lo cual esas no tienen conexión a internet y tienen sus propios security groups, sus propios elastic IPs en el caso de que alguna necesite salir a internet, pero aunque no tengan acceso, si pueden necesitar salir, entonces alguna de ellas tiene un elastic IP. Y S3 solo lo usamos para los logs, guardamos todos los logs en S3, algunos servicios ya lo están mandando directamente a S3, otros por medio de Rsync. Luego utilizamos IAM para la ingente gestión de usuarios, tanto de desarrolladores que usan Chef como del equipo de operaciones. El equipo de operaciones para entrar a la web console además tiene el Multifactor Authentication Device virtualizado en un smartphone con el Google Authenticator, con lo cual tiene la doble autenticación de usuario y password y luego el token virtual,
En este caso todos tenemos Android y pues con esa aplicación. Y podemos pasar. Entonces esto es un poco la red. La red, la peculiaridad que tiene es que nosotros tenemos por política corporativa, por ejemplo en el CP de Italia seguimos teniendo en Nagios, que es el que hace todas las comprobaciones. Entonces tenemos un gateway con Amazon, con Palo Alto, el cual nos da el acceso desde nuestra intranet a la red, a la VPC que tenemos, a la VPC con todos sus subnets y a Nagios. Esta es la parte pública que he comentado arriba, que tiene pues eso, el load balancer. Nosotros nos encajaba el load balancer porque la zona que usamos es una subzona de SonyNet, es ese punto Sony.net. Entonces no tenemos problemas en crear un CNAME, de hecho lo crean ellos y eso nos encaja perfectamente. Entonces tenemos uno para staging y otro para producción. Salen a internet por medio de, o sea, muy pequeñito ahí, pero está en la red pública, la subnet pública. Tenemos un NAT que da salida a internet a todas las máquinas que lo necesitan. Es que esa es a mí la cosa que me da pánico, que esa máquina se cayera. Y sí, por eso no lo montamos en... Esas máquinas que no tienen balanceador están en JT Standby. ¿Se tiene? Sí. Ah, vale. Sí, no sé que ahí era complicado dibujar. Sí, Vale, o sea, vale. solo dibujar las que están balanceadas, las que solo tienen un nodo están en JT Standby. ¿Y el NAT no lo tenéis con algún tipo de JT Standby o algo...? Sí, el NAT también. Vale. Sí, porque de hecho es una cosa que al principio pecamos de tenerlo como single point failure y vimos que en cuanto se nos llenaban las tablas de rutas o cualquier cosa, nos quedábamos sin acceso, así tuvimos que ponerlo. Claro. Y luego pues la ventaja, como veis, es que en esta red que se llama Proza, bueno, es esta de aquí amarilla, lo que tenemos son al final balanceadores internos para todos los consumidores. Entonces nosotros cada vez que necesitamos uno lanzamos el check desde el negocio y crean 5 o 10 minutos la máquina y ya tenemos otro consumidor que se añade ahí. Entonces nos viene muy bien, porque no necesitamos guardar nada, podemos lanzarla. Entonces, en nuestro caso la Golden Image de momento no nos... Tengo otra pregunta. Sí. ¿Y las actualizaciones de APT cómo lo hacéis? Bueno, tenemos la AMI de Amazon en todas las máquinas. Ah, o sea, usáis Sí, Amazon. usamos el propio sistema de Amazon, que es Red Hat en este caso. Sí, porque la verdad es que nosotros veníamos de usar CentOS y Red Hat 5, Okay. entonces nos Tenía encajaba sentido, perfectamente. claro. O sea, no sufríamos ningún cambio a nivel de sistema operativo. El problema si tienes este esquema para hacer las actualizaciones es que todas estas máquinas solo pueden acceder a la subnet de arriba, no pueden acceder a internet. Entonces si tienes que actualizar el software, o te montas un mirror aquí o... Bueno, hay otro truquillo que no es muy recomendable para hacer, que es poner una Elastic API. Ya, Entonces sí tienes salida de internet, pero no pero tienes salida. y aparte las IPs elásticas están limitadas el número. Amazon te da 5 Sí, y luego les eso puedes pedir más. Hay ciertas recomendaciones y contras que cuentan ahí. Y además tienes que cambiar la ruta por defecto de la subred, ¿no? Cuando pones una IP elástica, Sí, Sí. te cambia claro, totalmente. o cambias la ruta por defecto o le da igual que Sí, tengas la IP nosotros lo que elástica. hacemos es que cambiamos, sí. Yo La para- verdad es que no hemos necesitado poner la Eso Elastic fue el API. momento sorpresa. Sí, claro, para mí VPC para mí es como una película de chino. O sea, cada vez que te giras te dan cosas de trampa. Es eso. Ah, sí, es así. Hay un montón de cosas, lo que decía, hay un montón de cosas que las descubres con Sí. prueba y error, en plan de ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, nosotros estuvimos como un mes con esta plataforma en paralelo a la antigua, probando, y sí que nos encontramos con este tipo de cosas que fuimos tuneando. Con el Load Balancer tuvimos un susto casi a punto de salir, y es que en efecto de repente nos dijo nuestra gestión de la subzona estaba delegada en principio a nuestro CPD, y de repente nos dijeron no podemos crear el CNAME el día anterior. Entonces tuvimos que hacer bastante corriendo la delegada, o sea que Sony volviera a gestionar la subzona para poder poner el CNAME, porque si no, no podíamos. Entonces me ha hecho gracia porque fue justo uno de los sustos que tuvimos. Entonces estábamos ayer por la mañana, no, tenemos que abortar la migración, y tuvimos que abortar la migración ese día y dejar para el siguiente. Porque además nadie se molestó también en el CPD, pero bueno, las cosas que ocurren. Y entonces Amazon Linux sí que te da acceso interno a sus repositorios, sí. Vale, claro. Es una de las grandes ventajas en nuestro caso. No tuvimos que lidiar con esa parte de las actualizaciones. Y bueno, yo creo que es más o menos lo... Bueno, el endpoint es eso, es un túnel directo con el palo alto que te proporciona Amazon a nuestro CPD. Y aquí, bueno, luego ya pues cuento un poco los pros en nuestro caso.
En nuestro caso es muy fácil escalar horizontalmente porque podemos crear nodos sin ningún dato, no tenemos que crear ningún dato. Nos resultó muy sencillo hacer performance test porque podíamos levantar maquinones temporalmente para lanzar todos los usuarios simulados con su fetching que necesitáramos, con lo cual una vez que lidiamos con problemas de limitación del software que usábamos, que la verdad es que tenían un problema con los hilos, una vez que pasamos a JMeter en nuestro caso, Juan, pudimos hacer todo, sí. ¿te parece que dejemos como son pros y contras y consejos? Sí. Lo dejamos ahora cuando expliquemos los Vale, servicios, también. porque así los Sí, sí. metemos como Sí, solo quedan esas dos. un Sí. poco de debate. Vale. Vale. Vale, tenemos a Alberto que no ha podido venir en el último momento, ha dicho que no venía. A Jorge. Y me has entendido, soy CEO. ¿Eres CEO? Bueno, es como si fuera Sí, el para sysadmin eso. también, así que bueno. Bueno, a mí tampoco he puesto soy manager. Bueno, Pero ganamos. hola. Nosotros somos una empresa de desarrollo, entonces tampoco nos encontramos muchas veces con cosas tan complejas como nos han estado contando los demás, ¿no? que están empujando su propio producto hasta el límite. Lo que pasa es que sí que trabajamos muchas veces con clientes y les vamos de la mano con ellos hasta el final, entonces terminamos llevando también la explotación de los sistemas. Y bueno, pues yo venía a hablar de realmente VPC, pero ya lo han dicho todo, ¿no? VPC lo que nos permite es generar una instancia que no tenga una IP pública. Esa es el resumen más rápido. O sea, yo levanto una instancia que no es visible desde fuera de Internet. Entonces podemos crear un montón de subredes, podemos poner direccionamientos IP los que queramos, podemos generar reglas de acceso entre las distintas subredes, podemos cambiar los gateways de las subredes, etc. Se pueden hacer un montón de cosas, pero lo principal es, si yo tengo una instancia que no quiero que nadie vea, la tengo que poner en un VPC. Una cosa que nos ha comentado, perdón, ¿tu nombre no me he metido con él? Juan Vicente. Juan Vicente, una cosa que nos ha comentado Juan Vicente es que podemos conectarnos a nuestro CPD. Esto ellos lo han hecho, enhorabuena, nosotros no pudimos. Nosotros nos estábamos tratando de conectar con el CPD de Colt y es imposible. O sea, hace falta, tienes que tener 2 o 3 modelos de hardware y ya está. Y son los que hay y son los que funcionan con el VPC de Amazon y como te vayas de ahí no puedes. Entonces, en el caso este que queríamos conectarnos con un proveedor de servicio que está en Colt no provee el hardware, pues no hay solución. En otros casos, pues si es tu CPD, pues te compras Sí, te era nuestro compras tu caso. Juniper o tu Cisco, lo que toque, ¿no? Creo que bueno, tenemos un Cisco. Sí, lo pinchas y tan ricamente. Lo que os decía de las trampas de película de chinos es que al final, pásame un slide o dos, pásame otra. Vale. Es que, claro, tú montas tu red privada y entonces levantas una máquina que quieres acceder a ella, no puedes, porque la está en red privada. Entonces es en internet, ¿no? Es parte del servicio que te están dando. Entonces tienes que montarte una red pública, en esa red pública ponerte un terminador de VPN y crearte una regla que te permite entrar desde la VPN a tu máquina. Y ya puedes acceder a la máquina, estupendo. Ahora esa máquina no puede acceder a internet, te haces el apt-get install tal y no, porque esa máquina no sale. Entonces, si le pinchas una IP elástica, como decía Juan, tú le pinchas la IP elástica y dices, ya está, ya hemos solucionado, tenemos una IP pública y tal. No, porque la red en la que está tiene el enrutamiento por un gateway que no es el gateway público. Entonces le cambias al gateway público y te desconectas de la máquina porque ya no puedes entrar por el VPN. Es de verdad, al final cuando ya lo entiendes, es muy sencillo. Yo estaba preparando las diapositivas y decía, pues esto no es tan complicado. O sea, yo recuerdo que esto hace 6 meses estaba aquí pegándome cabezazos y no es tan complicado, porque ya lo interiorizas, pero mientras tanto es terrible el tema, porque nunca pasa lo que crees que va a pasar. Dices, no, le pongo una IP elástica, ya estoy fuera. El tema está en que la documentación está
mucho peor de lo que te crees que está. Muchas veces vas y es así. Hasta que descubres la instancia NAT. Exactamente. Ya te soluciona todo. Es un hecho. Ves la Parece luz. que te está dando algo y es que es así. Entonces, al final, yo creo que prácticamente como mínimo tienes que plantearte que vas a tener una o dos instancias de VPN para poder acceder a tu red privada, salvo que como decíamos antes, ¿no?, tengas la suerte de tener el equipamiento compatible, y una instancia de NAT para natear la salida de internet de tus máquinas de la zona privada, que tienen que salir a coger un paquete. Nosotros lo intentamos hacer, vamos a hacerlo bien. Vamos a decir que, oye, las máquinas salen solamente a la red que tiene que salir, ¿no? Entonces salen por ahí, puedes poner reglas enrutadas, ¿no? Pues enrutamos este tráfico por aquí, ese tráfico por aquí, y todo estupendo, hasta que te vas a bajar una gema de Ruby. Te bajas la primera gema y dices, estupendo, está a la lista. Te bajas la segunda gema y va a otra red distinta. Al final terminas o poniendo un repositorio propio por algunas cosas, o diciendo, mira, que salga por la NAT, que salga Dios quiera y que no entren. Nosotros usamos la NAT que provee Amazon, que es una AMI que provee Amazon, yo también. y mira, pues nos va razonablemente bien. Y no sé, es que al final Juan me ha avisado lo que iba a contar, tampoco puedo contar mucho más. En el debate del día nosotros usamos imagen Silver. Somos una imagen que está prácticamente terminada y que cuando arrancas se termina de configurar con Chef, porque además así se registra y las demás máquinas del sistema son aware de que esta máquina está ahí y pueden conectarse a ella o hacerlo. Sí, ya es lo que... ¿Sí? Sí. Vale. Vale, por último tenemos a Rafael, que es CTO. Has acertado. Bueno, en realidad soy fundador de Osoco y desarrollador, administrador, un montón de cosas. Entonces a lo mejor tampoco has acertado del todo. Joder. Bueno, yo venía a hablar un poco, en realidad me pasa un poco lo mismo que a ti. Somos una empresa de desarrollo de software. Entonces, ¿qué hacemos en estos temas de DevOps? Pues que, claro, al cliente no le podemos entregar una aplicación y que él se las apañe. Entonces, vamos muchas veces con él a entregarles una solución completa de hosting, y utilizamos pues casi todos los servicios de infraestructura AWS que ya habéis mencionado, quitando el de VPC, que todavía no hemos tenido el gusto, pero bueno, quizá llegue. O sea, la mayor parte de los servicios que ya habéis mencionado los estamos utilizando en un proyecto o en otro, porque tenemos múltiples proyectos de diferentes clientes, ¿no?, en Amazon. Entonces yo lo que venía a hablar era de un servicio muy concreto, que es CloudFormation, y a no ser que me digas otra cosa, lo cuento. Lo he preparado para contarlo en 5 minutos. Sí, pues venga. Vale, bueno, pues en principio esto de CloudFormation, ¿por qué he pensado hablar sobre él? Pues porque es un servicio quizá un poco marginal, un poco esotérico, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sabe de qué va esto de CloudFormation, más o menos? ¿Y cuánta gente lo usa? Sí, vale. Para crear la red con los load balancers, la parte... Bueno, es un servicio muy tonto y muy sencillo, se cuenta en un minutito en qué consiste, pero me parece muy interesante porque al final nosotros lo vemos como la guinda del pastel a un camino que empezamos a recorrer hace 1 año y medio, 2 años, que es la automatización de la gestión de la configuración, de todo lo posible, intentar automatizar todo. Al final somos desarrolladores y vemos un poco la parte de sistemas también, o nos gustaría verla como código, intentar llevar las buenas prácticas de la ingeniería de software, si es que hay muchas buenas prácticas, las pocas que hay, llevarlas también a la parte de gestión de sistemas, ¿no? Y entonces CloudFormation lo que te permite es gestionar la capa de infraestructura de AWS. Es decir, nosotros nos encontramos con el problema de ya tenemos gestionadas con Puppet las instancias, las máquinas, pero ¿cómo creamos esas máquinas? Ahí hay un paso que todavía no teníamos automatizado. Entonces teníamos mucho shell script y mucha solución casera, y CloudFormation es el servicio de Amazon para resolver esa problemática, ¿no? Al final lo que te permite hacer esto es definiendo en un archivo con formato JSON, un archivo de texto que puedes tener en tu control de versiones, todos los recursos de Amazon que necesitas, desde las instancias EC2 a grupos de seguridad, volúmenes SBS, dominios en ruta 53, etcétera, etcétera. Entonces es un servicio
que, dado una plantilla y dado unos parámetros de entrada, va a automatizar el abastecimiento de recursos, el provisioning de recursos, ¿no? Entonces, si pasas la siguiente slide, a la siguiente. ¿Más? Sí, la siguiente. ¿Otra más? Es esto de aquí abajo. Pero bueno, aquí faltaría que la entrada de CloudFormation, además de un archivo que es una plantilla, pueden ser opcionalmente parámetros, para conseguir que esa plantilla se comporte de forma diferente en el momento de aprovisionamiento. Las pasas si quieres. Entonces, los conceptos clave de CloudFormation son estos tres, son muy sencillos. La pila o el stack es la colección de los recursos de AWS que gestionas con CloudFormation, tanto la creación como la destrucción, porque puedes hacer las dos cosas. Las plantillas son los archivos de texto en formato JSON donde describes estos recursos, y bueno, los parámetros es una sección de la plantilla que te permite que ciertos elementos de esa plantilla varíen en función, por ejemplo, del entorno donde vais a desplegar. Quieres que a lo mejor el tamaño de un disco en producción sea diferente al de staging, o sea diferente al de pruebas, o que los usuarios sean distintos. Entonces todo esto lo puedes parametrizar. Y bueno, características del servicio muy rápidamente. Muy importante, no tiene gasto, es gratuito. Solamente te van a cobrar por los recursos que crees utilizando CloudFormation. Tiene soporte, aquí he puesto solamente algunos recursos, pero tiene soporte para prácticamente todos los recursos de AWS. Yo solo he encontrado en las cosas que necesitamos nosotros usar a diario una limitación, y es que no puedes crear políticas de autoscaling basadas en scheduling. Puedes crear políticas basadas en alarmas, en uso de recursos, pero no en una planificación temporal. Está disponible en todas las regiones actuales, soporta etiquetado. Además te va a etiquetar automáticamente los recursos que creas con CloudFormation con el nombre del stack, para que los puedas filtrar fácilmente. Puedes utilizar CloudFormation desde la consola de forma gráfica. Además yo no lo suelo usar porque rehuyo un poco del uso del ratón y de interfaces gráficas, pero tiene una cosa curiosa, y es que dinámicamente, a partir de la definición de la plantilla, es capaz de generarte una especie de wizard automáticamente. Entonces, si tú defines un parámetro, por ejemplo, de tipo numérico, la interfaz gráfica de la consola de gestión te va a validar que ese parámetro es numérico, y además te lo va a indicar, te va a decir que está esperando un número en ese parámetro. Pero también puedes usar herramientas en línea de órdenes o directamente la API. Y luego, bueno, hay plantillas de ejemplo, no sé qué tal estarán porque no he utilizado ninguna de estas, pero hay plantillas pues para el software libre habitual, o sea, WordPress y cosas de estas. Tú puedes crearte las tuyas, las puedes tener almacenadas en S3 y las referencias vía URL o en local. Una cosa importante es que la operación de CloudFormation es atómica, entonces va a crear todos los recursos que tú defines en la plantilla o ninguno. Si hay algún fallo en la creación de uno de los recursos, hace un rollback ordenado de los recursos que se haya podido construir. Gestiona el orden, tú no te tienes que preocupar de si tienes que crear primero un volumen o primero una instancia a la que se va a tachar el volumen, eso lo va a hacer automáticamente. Y bueno, como todos los recursos en AWS, hay algunos límites un poco arbitrarios, que no sé muy bien por qué están ahí y que te puedes saltar solicitando permiso. Es que tienes 20 stacks por cuenta y un número limitado también de parámetros de entrada y de salida. Además, también hay una limitación en los campos de descripción, creo que son 4096 caracteres, una cosa así. Y bueno, ¿cómo lo estamos usando en Osoco? Ya lo he anticipado antes un poco, pero lo que estamos haciendo es ver esto como la forma de automatizar la capa de infraestructura. Ya tenemos gestionado de forma automática la configuración, la capa de servicios y por supuesto el código, la aplicación, pero nos faltaba esta parte, ¿no? Lo que estamos haciendo, nosotros decimos que es crear arquitecturas tipo Phoenix. No sé si habéis oído el concepto de servidores Phoenix, servidores AV Phoenix, que es una idea de Martin Fowler, que si hay más desarrolladores en la sala os sonará Martin Fowler mucho del tema de refactoring y estas cosas. Pero bueno, tiene un artículo que él decía que estaba pensando en un servicio de aseguramiento de la calidad de un equipo de operaciones, y él se imaginaba entrando con un colega en el centro de datos y liándose a batazos o con pistolas de agua, con sierras mecánicas con los servidores de producción. Entonces él decía que iba a medir la calidad del equipo en función del tiempo que iba a tardar ese equipo en recuperar el servicio y tenerlo otra vez todo operativo y funcional.
Esta es una pregunta que la verdad es que si te la planteas te hace pensar. Nosotros en algunas aplicaciones, antes de empezar a automatizar la configuración y con esto de CloudFormation, hemos tenido sustos de instancias que te termina Amazon, que en teoría te ha avisado por correo electrónico con 15 días de antelación, pero a lo mejor no te ha llegado el correo, o se ha ido al spam, o nadie le ha hecho caso, y servidores de producción han desaparecido de repente. Y tienes que volver a configurarlo. Entonces, si no lo tienes todo perfectamente automatizado, eso a lo mejor puede suponer 1 hora o 2 horas, depende del tipo de configuración. Entonces, bueno, pues lo que queremos hacer es lo que, como dice Martin Fowler, es que los servidores sean como el ave fénix, que siempre, cada cierto tiempo, puedan resurgir de sus cenizas. Y a ser posible de forma automática. Entonces, estamos utilizando CloudFormation para conseguir esto, tener estos stacks que automáticamente son capaces de arrancar sin una intervención manual. Esto nos ha permitido, por ejemplo, cambiar el concepto de despliegue de aplicación. Ahora, el despliegue para nosotros típicamente era cambiar la versión del WAR de una aplicación Java, por ejemplo, y como mucho hacer migración del esquema de la base de datos. Ahora lo que estamos haciendo es directamente crear de la nada toda la arquitectura de la aplicación en un stack en paralelo al de producción. Se valida, se pasan las pruebas funcionales, pruebas de carga, lo que es, el cliente puede mirarlo tranquilamente, y cuando ya se ha validado ese stack, se reemplaza el stack de producción por este otro stack. Y eso también lo hacemos automáticamente ya, con un mecanismo de fallback por si algo ha fallado, volver al stack anterior, etc. ¿no? Otro uso interesante es que ya no necesitamos tener entornos de prueba o de staging corriendo 24 horas. Lo que hacemos es que cuando un desarrollador necesita un entorno de pruebas, directamente desde Jenkins es capaz de arrancar ese stack, probarlo y destruirlo a la hora, a 2 horas, cuando ya no le haga falta. Y otro uso interesante es que en ciertas aplicaciones que hemos desarrollado para clientes no necesitábamos servicios 24/7. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación de gestión para comerciales que solamente la necesitan durante el horario de los comerciales, que es 8/5. Entonces, esta aplicación corre en un stack que arrancamos con CloudFormation mediante un script en un cron tab de una máquina, la arrancamos a las 8 de la mañana y se la paramos a las 7 de la tarde. Y el resto del tiempo no están pagando nada de Amazon. Entonces, esto lo que hace es que le reduce la factura a una tercera parte, incluso menos, porque los fines de semana tampoco se arranca. Otro ejemplo de este caso es entornos de desarrollo. Tener un entorno de desarrollo en la nube de Amazon, con pues, el típico control de versiones, sistema de gestión de issues, etc. Y que también arrancamos bajo demanda. Cuando el equipo de desarrollo necesita tener el entorno, se arranca. Cuando no lo necesita porque no está trabajando, no está desarrollando, lo destruimos. Entonces reducimos mucho el coste de la factura de Amazon de esta manera. Y bueno, esto más o menos es el resumen. No, todo esto es, vale, es más lo que has contado, vale. ventajas, sí. Vale. Muy bien, pues bueno, ahora la idea es un poco hablar de los servicios principales. Ha habido bastante spoil, han venido todos en modo verboso, entonces han contado bastantes cosas, pero bueno, vamos a repasar. Yo me he visto muy... Vamos a repasar un poco los conceptos, porque igual se ha hablado aquí pues mucho de VPC, mucho de RDS, igual no todos lo teníais muy claro, pero bueno, vamos a intentar dejar la diapositiva. Vale, un poco un resumen muy general de los servicios de Amazon. Pues bueno, son servicios de infraestructura en la nube. Pues tenemos todo tipo de servicios de C2, que es para entrar servidores, S3, archivos, RDS, base de datos, VPC para subredes, etcétera, etcétera. Entonces básicamente lo que nos dan son servicios de infraestructura, no tiene más. Cómo los usemos ya, pues es cosa nuestra. Una cosa importante que lo han comentado ellos bastante, pues que tienen diferentes zonas de disponibilidad. Tienen data centers en Estados Unidos, en Europa no sé si es en Irlanda, en Australia creo que también tenían, en Japón tenían otro y ahora creo que en Brasil tenían otro. Brasil también hay. Sí, Singapur. Y la región oeste, que es la de Estados Unidos, que es el gobierno federal. Sí, tiene una especial para el gobierno federal. Y luego dentro de cada, digamos, data center, pues tienen diferentes zonas. Sí, dentro de cada región sí tienen las diferentes zonas.
Normalmente, o sea, los servicios se pueden levantar o en una zona o en otra, o en varias, pero normalmente no están conectados. Entonces, si tú levantas un servicio en yo que sé, en Estados Unidos y levantas otro servicio en Europa, corrígeme si me equivoco, es decir, no hay conectados y por lo tanto, por ejemplo, también el tráfico entre dos data centers diferentes pues se cobra. Mientras que dentro de una misma zona no se cobra, por ejemplo, pues tráfico entre instancias o tráfico entre instancias de S3 y cosas de ese tipo. Insisto, corregime porque yo tengo solo algunas nociones. Creo que entre zonas de disponibilidad tampoco se cobra. O sea, solo entre data centers. Entre regiones. No, pero es que lo que pasa es que lo que son data centers realmente son las zonas, ¿vale? Que están en una misma región, suele haber varias zonas, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 regiones y dentro de cada región hay 2 o 3 zonas. Al menos 3. Entonces, eso quiere decir que todas de las 2 regiones americanas, una es la costa oeste y otra es la costa este. En cada una de esas regiones hay varios data centers que están conectados con redes de poca latencia, pero que son independientes entre sí físicamente, ¿vale? O sea que se supone que tú tienes independencia física entre regiones, pero también entre esos data centers. Se supone porque cuando han tenido problemas se han afectado unas zonas a otras, ¿vale? Pero cada zona en el papel es un data center que está alejado físicamente del otro, pero conectado con una red baja latencia. Entre regiones ya no. En regiones pagas tráfico, es como si fuera otra cosa diferente. No tienes ninguna ventaja. Además, entre zonas, si tú levantas un volumen en una zona, una instancia en una zona, no puedes arrancarlo desde otra zona. O sea, cada volumen va con una zona y algunos servicios van con una zona en concreto. No puedes arrancar un volumen en una zona y la instancia tendrá en otra. Entonces también están separadas en teoría físicamente. Vale, un, digamos, denominador común entre los servicios de Amazon es que por lo general tú pagas por el uso, entonces tú levantas una instancia, pagas lo que consumes, ya sea de tiempo, de tráfico general, etcétera, etcétera, o sea, no pagas no sé si hago por algún servicio o no, pero por lo general no pagas mensualidades ni nada de ese estilo. Sí, No. sí que se pagan las Elastic APIs. Ah, bueno, sí. Y las